Con un sencillo secreto podrás convertir el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó, en una efectiva arma espiritual contra las acechanzas del demonio. El artículo original fue escrito en el blog de Dwayne Longenecker por el sacerdote. ¿Cómo convertir el Padre Nuestro en una efectiva arma espiritual? Una vez asistí a un seminario sobre el Ministerio de Liberación conducido por el autor y psiquiatra Kenneth McCall. Durante las preguntas y respuestas, 3 mujeres bastante emocionadas le dijeron que había una reunión de la aquelarre de brujas en su ciudad y se preguntaron cómo deshacerse de ella. El doctor McCall era un hombre de voz muy baja, con una profunda espiritualidad. Él dijo en voz baja: en mi experiencia, en la mayoría de los casos, todo lo que se necesita para librar un lugar del mal es que un pequeño grupo de cristianos comprometidos se reúnan y recen en silencio juntos y luego repitan juntos la oración del Señor, el Padre Nuestro, concentrándose en la frase: líbranos del mal. Él sonríe. Eso generalmente funciona. ¿Alguna otra pregunta? Creo que las damas estaban un poco decepcionadas. Quizás querían un exorcismo dramático, completo, con cabezas giratorias, levitaciones, agua bendita y signos y maravillas sorprendentes. A veces se necesita un exorcismo, en cuyo caso solo un exorcista entrenado puede realizar el rito con el permiso del obispo. Sin embargo, todos los cristianos bautizados están llamados a ser soldados en la batalla espiritual, y un uso consciente de la oración del Señor para la liberación es una forma práctica y realista de derrotar el mal. A veces olvidamos que una dimensión importante del ministerio del Señor fue su batalla con Satanás. Desde el momento de su bautismo es arrojado al desierto para confrontar al padre de las mentiras. Inmediatamente lo vemos expulsando demonios, sanando a los enfermos del cuerpo, la mente y el espíritu, y finalmente a través de su cruz y resurrección pisotea al antiguo enemigo de una vez por todas. Nos ha dado el Padre Nuestro como arma en la guerra. Hay 3 frases en las que concentrarse. El primero es: perdónanos nuestras ofensas. Primero pedimos perdón por nuestros pecados y esto está relacionado con nuestra acción de perdón dirigida hacia los demás. Cuando decimos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, somos conductores del perdón de Dios que fluye a través de nosotros hacia los demás. En esta doble frase aceptamos el perdón y nos convertimos en canales del perdón de Dios. Este es el primer paso importante y rezar el Padre Nuestro por primera vez lentamente se enfoca en esta frase. Cuando esto se combina con un buen examen de conciencia, los pecados son perdonados y nos convertimos en los vasos del perdón para que Dios pueda obrar a través de nosotros. De esa manera, la oración del Señor se convierte en un sincero acto de contrición. No es necesario decir que si somos conscientes del pecado mortal en nuestras vidas, entonces este acto de contrición, integrado en la oración del Señor, debe complementarse con el sacramento de la reconciliación. Orando la oración del Señor, la segunda vez que nos enfocamos en la frase «No nos dejes caer en la tentación». Esta frase es confusa para muchas personas. ¿Por qué Dios nos llevaría a la tentación de todos modos? El problema está en el lenguaje arcaico que usamos en una liturgia más tradicional. No nos dejes caer en la tentación. También se puede traducir guíanos de la tentación. Por tentar no nos referimos simplemente a la atracción que sentimos hacia el pecado, sino que nos estamos refiriendo a la tentación activa que Satanás pone ante nosotros. En otras palabras, Señor, defiéndenos del ataque del maligno o manténnos a salvo del continuo atractivo del mal. Llévanos a la luz y lejos de la oscuridad.
Esta segunda vez, la oración está claramente relacionada con la tercera. La tercera vez que oramos nos enfocamos en la frase líbranos del mal. Esta es la oración final y más poderosa de liberación. El ministerio de liberación es solo eso, una liberación de la esclavitud al mal. Es demasiado simplista imaginar que la esclavitud a Satanás solo tiene la forma de posesión demoníaca explícita. Muchas personas sufren la esclavitud del mal. Algunos están sujetos a adicciones, comportamientos sexuales obsesivos, a una adicción a los pecados particulares. Otros están esclavizados por relaciones tóxicas y malvadas. Aún otros están esclavizados por su autoestima negativa, hábitos destructivos, depresión, miedo y ansiedad. En todas estas dificultades puede haber una dimensión espiritual. Los espíritus malignos pueden detener a una persona de la plenitud de la salud y el bienestar espiritual. Por lo tanto, de una manera muy tranquila y con los pies en la tierra, podemos combatir el mal a través del uso consciente e intencional del Padre Nuestro para recibir y dar perdón, para orar por la liberación de la tentación y la liberación de los poderes oscuros que nos unen. Finalmente, la oración del Señor puede usarse de esta manera, no solo para nosotros, sino como una intercesión para los demás. Es un acto de misericordia orar por otros que están esclavizados y pedirle al Señor que los libere. Esta oración nos une con la oración de Jesús, así es como Él oró. Esto es por lo que oró. Creo que este aspecto del Padre Nuestro es la dimensión más importante y más descuidada. Cuando esta oración se dice de manera simple, en silencio y lentamente, unimos nuestras oraciones con las de Él y así unimos nuestra voluntad con la suya para la salvación del mundo y la liberación de las almas. La increíble oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. Bueno, pues si os ha gustado este artículo, espero que os deis like, que compartáis este vídeo y si estáis aquí por primera vez, que os suscribáis a este canal católico para hacer fuerza y tener visibilidad. He encontrado este artículo en churchpop.com. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga.